Vamos a hacer una oración breve antes de empezar el mensaje. Padre Santo, te agradecemos por tus bondades, Señor, por tu misericordia, por la vida. Encomendamos ante tu presencia la palabra, Señor, el estudio de la Escritura que me has permitido preparar, que me has dado a través de la Biblia. Padre, háblanos a través de este mensaje, en esta serie de comportamientos que deben de eliminarse. Danos sabiduría, Señor, para realizar un examen personal, introspectivo, individual, en el que nos examinemos a nosotros mismos, Señor, y desechemos aquellas obras, aquellas acciones que a ti no te agradan, Señor. Te pedimos que la predicación de hoy sea un buen complemento, Señor, aunque no son temas que continúan sobre una sola tema, valga la redundancia, Señor. La intención es destacar aquellos comportamientos que se vuelven naturales y que tenemos que hacer un lado como hijos de Dios, como hijos tuyos. Te rogamos pues que seas con nosotros durante el mensaje, Padre, y por supuesto hasta que el servicio termine. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Primera a Corintios, la epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Comportamientos que deben eliminarse. Comportamientos que deben eliminarse. El primer comportamiento es minimizar el pecado, el segundo comportamiento es la mentira y el tercer comportamiento que debemos de eliminar, hermanos, es menospreciar el día del Señor. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, el cuarto comportamiento que debemos de eliminar es el abandono de la pureza sexual. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y nos creó con muchas cualidades, con muchas características que nos distinguen como individuos, como seres humanos, a diferencia de los animales. Nos distinguen como hombre y nos distinguen como mujer. Nos dio condiciones anatómicas, condiciones biológicas, condiciones fisiológicas que nos caracterizan a cada uno de nosotros, hermanos. Y entre todas esas cualidades o características, hermanos, nos dio la sexualidad, es decir, la capacidad de expresarnos, de relacionarnos con los demás. A veces pensamos que sexualidad simplemente es algo que está relacionado con el sexo, ¿no? Sexualidad es la manera incluso en cómo nos saludamos. Practicamos nuestra sexualidad cuando nos saludamos, nos damos un beso, cuando convivimos. En el grado más íntimo la practicamos efectivamente cuando tenemos una relación de intimidad con una persona, ¿verdad?, del sexo opuesto. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 18, hermanos, dice así la palabra de Dios. Voy a darle lectura, les pido de favor que me sigan ustedes con su vista. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, la pureza sexual es algo que Dios espera que haya en la vida de una mujer o de un hombre, particularmente de nosotros como hijos de Dios. Pablo hace una exhortación clara, directa, concisa, precisa. Dice: huye de la fornicación. ¿Qué significa la palabra fornicación? La palabra fornicación, hermanos, en su raíz da la idea de realizar una venta, de vender algo. Cuando uno vende una cosa, uno renuncia a seguir poseyéndola. Por ejemplo, si esta tableta, que no es mía, suponiendo que fuera mía, yo la vendiera, ¿verdad? En el momento de venderla, estoy renunciando ya a que siga siendo mía a cambio de un precio. La palabra fornicación en su raíz, hermanos, tiene el mismo pensamiento. Por eso es que se traduce de muchas maneras. Se puede traducir, por ejemplo, como prostitución. Se puede traducir como relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Se puede traducir como adulterio, se puede traducir como incesto,
se puede traducir como promiscuidad de cualquier tipo, se puede traducir como inmoralidad sexual, se puede traducir como entregarse a la lujuria de manera ilícita, se puede traducir refiriéndose a la pornografía, es decir, a todo aquello a través de lo cual nosotros decidimos renunciar a la pureza sexual con la cual Dios nos creó. Si nos damos cuenta, entonces, hermanos, el término pornografía, la palabra que utiliza, la palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando escribe a los Corintios y les dice que huyan de la fornicación en su origen, es una palabra que tiene un significado bastante amplio. Lo que seguramente Pablo tenía en su mente, hermanos, era, ¿verdad?, o provenía del hecho de que en la ciudad de Corinto había una gran degradación moral en la sociedad. Corinto, hermanos, la ciudad de Corinto se caracterizaba porque la inmoralidad sexual era algo común, era algo que se explotaba, era algo que había llegado a un nivel tan terrible que corintizar era un símbolo de participar en el pecado. Que si alguien te decía, es que ya te corintizaste, significa ya te sumiste en el pecado. En medio de esa sociedad corrompida, el apóstol Pablo, o Dios a través de Pablo, había establecido una iglesia. Pero la sociedad en general, insisto, se había degradado moralmente, y eso desafortunadamente, hermanos, no ha cambiado. Corinto es una imagen de que en la antigüedad el hombre ya se había degradado, pero el hombre no ha mejorado a través del tiempo, no ha caminado rumbo a la decencia, al contrario, ha caminado en sentido contrario, de tal manera que hoy por todos lados nosotros podemos ver una imagen sexual. Las artes, la pintura, entiéndase la pintura, la música, la televisión, las telenovelas, prácticamente en todo lugar, hermanos, podemos ver un llamado al erotismo, podemos ver imágenes sexuales de manera clara, de manera implícita. Antes, por ejemplo, las canciones, hermanos, tenían comentarios o tenían bloques o estrofas en los cuales uno ponía atención y uno intuía que el autor estaba hablando de la sexualidad o del sexo, pero ahora no, ahora es implícito correctamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? ¿Es la sexualidad algo malo? ¿Es algo sucio o es algo limpio? La sexualidad nos fue dada por Dios para que podamos disfrutarla, hermanos, insisto, a través del saludo, a través de un abrazo, a través del trato personal y en su grado más íntimo, la intimidad sexual, como algo bello, como algo que puede y debería de disfrutarse. Lamentablemente, hermanos, los hombres lo hemos degradado, lo hemos ensuciado. De alguna manera, lo que Dios hizo hermoso para que se pudiera disfrutar entre dos personas en una relación monógama, es decir, únicamente con otra persona, hoy el mundo se ha convencido y trata de convencernos de que entre más lo practiques con un mayor número de personas, más satisfactorio es y más lo vas a disfrutar. De tal manera que por eso, hermanos, por eso tenemos que entender que la fornicación da la idea, o la idea que tiene Pablo cuando les está diciendo huye de la fornicación, lo que está diciendo es, oye, tienes que huir de esto que el hombre ha degradado, que el hombre ha pervertido. En su deseo natural, el ser humano de conocer o de practicar lo que naturalmente su cuerpo le pide, ha ensuciado la pureza del sexo. En la necesidad o el deseo de practicar lo que naturalmente el cuerpo pide, pero en circunstancias particulares como es con una persona del sexo opuesto dentro del matrimonio, el ser humano lo ha degradado, lo ha ensuciado la pureza del sexo, ha renunciado a la belleza de su práctica, se ha vendido a la lujuria, al deseo desmedido, a las fantasías, a los impulsos que lo han llevado a comportamientos sexuales incontrolables. Quiero mencionar una serie de ellos. La promiscuidad.
es decir, las relaciones sexuales con muchas personas, ya sea antes o después del matrimonio. Al incesto, las relaciones sexuales dentro de la familia. A la práctica de la pederastia, las relaciones sexuales con niños. Al adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. A la necrofilia, las relaciones sexuales con muertos. A la homosexualidad, relaciones sexuales con personas del mismo sexo en cualquiera de sus derivaciones. A la zoofilia, relaciones sexuales con animales. A la gerontofilia, relaciones sexuales con ancianos. A la pornografía, recurrir al consumo de imágenes, videos o cualquier otro material que provoque excitación sexual. Es decir, estamos saturados, hermanos, por donde sea. Hoy, la fornicación es uno de los pecados que más se promueven en la sociedad en la que vivimos de manera abierta. Ya nuestros niños están siendo expuestos a imágenes, a revistas, a películas, a situaciones que antes eran de difícil acceso, eran de uso pongo entre comillas, exclusivo para adultos o personas que deseaban acceder a ese tipo de material. Hoy en día el mercado está lleno de eso. Y cuando hablo del mercado, me refiero a las redes sociales, me refiero prácticamente cualquier lugar al que hoy en día una persona tenga acceso. Por eso hoy una recomendación que se da a los papás es ya es imposible decir que no le des un teléfono o una tableta a un niño. Eso creo que no ha funcionado. Pero si se la vas a dar, que no deberías, que la use frente a ti. Porque, hermanos, porque la sociedad ha ensuciado tanto lo que Dios hizo bello, que el acceso incluso para niños a escenas eróticas es de muy fácil acceso. Y el problema es que no es solamente la sexualidad, sino prácticamente en las películas, videos, donde se accede a ese tipo de información que entra al cerebro, va precedida, hermanos, del consumo de tabaco, del consumo del alcohol o del consumo de las drogas. Es decir, estamos creciendo creyendo que eso es lo más natural, que es lo más normal. Cada vez más el ser humano se convence de una cosa: Dios no nos hizo como seres monógamos. Hoy en día lo que la sociedad dice, algunos partidarios de ciertas corrientes filosóficas es lo que dicen, algunos partidarios de ciertas teorías psicológicas es lo que dicen: no, el hombre no fue hecho para vivir con una sola pareja, fue hecho para vivir con muchas. Hasta los animales dicen, tienen muchas parejas, ¿cómo el ser humano no va a tener otras? Y eso es algo que se promueve, hermanos, también. Incluso hay quien se ha atrevido a recomendar que si tu matrimonio ya no va bien, ya cayó en la rutina, recurre a una relación sexual porque eso la va a revitalizar, eso te va a traer nuevas ideas. Y saben una cosa, hermanos, que dentro de esa perversión sexual, o en ese ambiente en el que la sexualidad ha sido pervertida, hermanos, por el hombre, hay un problema. ¿Por qué Pablo le escribió eso a los corintios? ¿Tenía miedo Pablo de que el pensamiento que había en la sociedad corintia pudiera entrar a la iglesia? Sí. Por eso le dijo: huye de la fornicación. Porque Pablo sabía, lo voy a repetir al rato, que los cristianos no estamos exentos de la tentación, que los cristianos no estamos exentos de caer en el pecado. Es más, hoy en día, hermanos, lamentablemente, a través de las redes sociales, estamos descubriendo que entre los cristianos ha crecido muchísimo, hermanos, el pecado sexual.
muchísimo el consumo de pornografía, muchísimo, hermanos, las prácticas que mencioné yo hace ratito. Quiero que vayamos, hermanos, al mismo verso que leímos hace rato, pero vamos un poquito al contexto. Estamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Voy a leer hasta el versículo 20. 1 Corintios 6, 18 al 20. Hoy en día lo preocupante, hermanos, es que a aquello que le preocupaba a Pablo está sucediendo. Los pecados sexuales están creciendo entre cristianos. Dice la palabra de Dios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Va de nuevo. Los cristianos no estamos exentos de caer en pecados sexuales. Y tan no estamos exentos que es algo que está creciendo. Debemos de huir, debemos de escapar, porque cuando participamos de los pecados sexuales, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pablo quería que los primeros cristianos de la iglesia de Corinto supieran cómo huir de los pecados sexuales, y para eso, hermanos, a través de estos 3 versículos que acabamos nosotros de leer, Pablo les va a dar 5 consejos espirituales. 1, huye. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el pan que se come en lo oculto es sabroso. ¿Qué significa ese verso? El pan que se come en oculto es sabroso. Cuando vamos cayendo en la tentación, de estar con alguien más, haciendo algo que sabemos que no es bueno, es excitante. Y lo que Pablo dice: oye, cuando te des cuenta de eso, sal corriendo. El primer consejo espiritual que Pablo dice es: sal corriendo. 2, recordar que fornicar trae consecuencias sobre uno mismo. Dice: contra su propio cuerpo peca. No solamente porque lo mancha de pecado, sino porque puede contraer alguna enfermedad también, porque puede causarse algún daño. 3, recordar que ahora nuestro cuerpo no nos pertenece, es de Dios, y que por lo tanto lo tenemos que mantener en pureza sexual. 4, no olvidar que nuestra salvación tuvo un gran costo. Por precio fuimos comprados, y ese precio fue la sangre de Jesucristo. 5, que se debe de glorificar a Dios a través de la pureza sexual. A ver, ¿la pureza sexual es parte de la vida cristiana? Sí, claro que sí. Por eso Pablo está hablando a una iglesia acerca de esto. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. ¿No es increíble que el ser humano sea tan inteligente? Y particularmente los hombres de ciencia hayan logrado inventar cosas que nos dejan con la boca abierta. Es decir, que el ser humano cada vez parece ser más inteligente, porque hace cosas que nos dejan de verdad con la boca abierta. Yo creo que sí, es de admirarse. El problema es que ese mismo ser humano que aparentemente está creciendo en inteligencia es el mismo que cada vez retrocede más en su calidad moral. Así que la inteligencia, hermanos, permítame llamarle intelectual, o el conocimiento intelectual, entre más conocimiento intelectual no nos hace mejores personas.
el conocimiento intelectual no nos hace mejores personas. A veces es hasta peor. Porque hoy el ser humano es el mismo que ha retrocedido en su calidad moral. Hoy el sexo se considera como algo barato, como algo sin valor, como algo que puedes conseguir en cualquier lugar, que puedes tener con cualquier persona, como algo que no tiene ningún valor, como algo que puedes practicar sin límite en cualquier momento, incluso no importa que sea a través de las formas más perversas: intercambio de parejas, el sadomasoquismo, el ver a tu propio cónyuge tener intimidad con otra persona, participar en reuniones donde lo erótico es el platillo principal, participar abiertamente en violaciones o en el homicidio sexual por placer. Hermanos, tal vez es fuerte de lo que estoy hablando hoy, pero eso es la realidad que se vive en el mundo, hermanos. Esto es lo que se practica abierta y ocultamente, tanto abierta como ocultamente. Y la palabra de Dios, hermanos, nos advierte a los creyentes. Pablo nos advierte a los creyentes: oye, tú no vayas a caer en eso. No vayas a caer en eso. No te vayas a contaminar. Acuérdate quién eres tú. Lo que Pablo está diciendo es: sé sabio. Hermanos, seamos sabios en elegir lo que oímos. Hermanos, ayer venía en el coche del médico y escuché una canción, hermanos, cantada por un hombre y por una mujer. No sé quiénes serán, hermanos, pero era terrible lo que estaban cantando. Era un juego de palabras abierto en una canción en la que los dos estaban hablando de la intimidad. O sea, no tenías que usar tu imaginación, no tenías que pensarle demasiado. Escuché unas frases y dije: le voy a cambiar, ¿qué es esto? Hermanos, tenemos que ser sabios en elegir lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos o lo que hacemos, para no perder la pureza sexual. Quiero que notemos la exhortación de Pablo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 10. Estamos estudiando una serie, hermanos, que se llama comportamientos que deben eliminarse. Y el comportamiento que debemos de eliminar, hermanos, es el abandono de la pureza sexual. Si tú y yo el día de hoy, hermano, en un examen individual, personal, interno, nos damos cuenta que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones han ensuciado lo que Dios hizo bello y hermoso para disfrutarse dentro de la intimidad matrimonial monógama con una persona del sexo opuesto, un hombre con una mujer con un hombre. Hoy es el día en el que tenemos que arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. Por eso la serie se llama que deben eliminarse. Debemos eliminar ese comportamiento. Efesios 5, 10 al 12 dice: busca lo que agrada al Señor. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes, denúncialas. Porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto. Este es un buen momento, hermanos, para huir, para arrepentirnos. Quiero que regresemos a 1 Corintios 6, 15 y 16, por favor. Hoy es un buen momento para que nos arrepintamos todos aquellos que ocultamente hayamos participado de un comportamiento en el que hemos estado abandonando la pureza sexual. 1 Corintios 6, 15, 16, la palabra de Dios dice: ¿no sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? Entonces quitaré los miembros de Cristo y los uniré a una ramera. De ninguna manera. ¿No sabes que el que se junta con una ramera llega a ser un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. ¿Qué dice una persona que tiene relaciones sexuales con alguien que ni conocía? O que lo tuvo nada más una vez y es descubierto. ¿Cuál es la frase más común? Solo fue sexo. Oye, no hay problema porque solo fue sexo.
Hoy el ser humano dice solo fue sexo y cae en el primer pecado que mencionamos, en la primera conducta, minimizar el pecado. Pero la pregunta es, ¿realmente solo es sexo? No. Lo que la palabra de Dios dice es que cuando uno tiene una relación con una persona, se une con ella. Se hace una sola carne. A ver, espérame. Va de nuevo. La Biblia, en sus 35,000 versículos en cifras cerradas, en sus 1189 capítulos y en sus 66 libros, nunca utiliza la frase relaciones sexuales. ¿Alguien la ha encontrado alguna vez? No. La Biblia nunca usa la frase relaciones sexuales. Hay una ocasión que usa coito en Hebreos, pero eso es otra cosa. Está hablando en otro contexto. Pero nunca habla de relaciones sexuales. Hay otra frase que usa la Biblia. Sin perder Corintios, o manténganlo en su mente, quiero que vayamos a Génesis. Estoy entrando en la recta final del mensaje de hoy. Hay personas que dicen, es que solo fue sexo, minimizando así el pecado, pero lo que la Biblia dice es diferente. Lo que la Biblia dice es que cuando nos unimos, hermanos, en una relación sexual con una persona, llegamos a ser un cuerpo con ella, nos unimos con ella. La Biblia no usa la palabra relación sexual cuando habla del ejercimiento de la sexualidad en el grado más íntimo. Vamos a ver la palabra que usa Génesis 4:1, 4:25 y Lucas 1:34. 4:1 de Génesis. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. A ver, ¿qué significa conoció a su mujer? O sea, que yo conozco una persona y tengo un hijo con ella. Como la saludé, ¿ya vamos a tener hijos? Como ya le dije mi nombre, ya soy papá de sus niños. Suena curioso, ¿no? No. La Biblia usa el término conocer porque, hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer para que hubiera un trato a través del cual se van conociendo personalmente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, se aman, se enamoran, se casan, se siguen conociendo y lo hacen hasta un grado más íntimo, que es conocer su cuerpo, la intimidad de su cuerpo, el funcionamiento de su cuerpo, la capacidad de ambos de unirse sexualmente en uno solo. Involucra muchas cosas. (4:25) y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Es decir, la primera vez tuvo relaciones sexuales con ella, después tuvo relaciones sexuales con ella. No es un término inapropiado usarlo tampoco. Vamos a Lucas 1:34. Cuando María, siendo una virgen, recibe el anuncio del ángel que va a ser madre, ella, sabedora de lo que implica esto, plantea una pregunta en Lucas capítulo 1, versículo 34. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ya el ángel le ha dicho que va a concebir un hijo, y le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿no conocía ningún hombre? Sí, lo que está diciendo es, nunca he llegado al punto tal de conocerle en la intimidad sexual. Yo no puedo quedar embarazada porque no he llegado a ese punto. Estoy apenas comprometida, he conocido apenas físicamente al que va a ser mi esposo. Tenemos un compromiso, pero no hemos llegado a ese grado de conocimiento. Hermanos, cuando tenemos intimidad sexual con una persona, ella llega a ser parte de nosotros para siempre, porque le entregamos algo de nosotros mismos. Por eso dice Pablo, ¿vas a hacerte tú un cuerpo con alguien que se vende ante muchas personas?
Vas a unirte para siempre con una persona con la que vas a intimar sexualmente, dice Pablo, ten cuidado, no lo hagas. Porque es un pecado que te va a dañar a ti mismo. Conclusión, la pureza sexual, hermanos, es parte de la vida cristiana. Hoy, repito, es un buen momento para examinar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y renunciar, huir de aquello con lo cual nosotros pudiéramos estar abandonando la pureza sexual, ya sea en nuestro matrimonio o, ¿verdad?, en la juventud, en la soltería. Dios lo hizo para disfrutarlo, como parte del conocimiento que se llega a tener con la persona con la cual uno se une para toda la vida. Que Dios los bendiga.